Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás, Juanma? Como con caña de nada estoy. Hoy sí, yo también, muy Sí. cansado. Fue una jornada muy intensa, afortunadamente exitosa. Aprovechar de, yo sé que a la gente puede que no le importe, pero saludar al equipo de Infinita que estuvo a otro nivel, tanto en términos digitales como también en la transmisión. 7 horas 40 transmitimos, Juanma, allá. Sí, Bueno. fue duro. Y también a Mega Media y de manera exclusiva, esto por la señal abierta. Fíjense que con este dato les va a interesar, con una tremenda audiencia. Partimos el noticiero, el rating se mide en cantidad de personas, cerca de los 450.000, y según la medición online, que hoy día se puede corregir, llegamos a 606.000 personas conectadas viendo el foro, en un horario que no era particularmente, o sea, no es en ningún caso el habitual para este tipo de actividades, y con una relevancia que algunos criticaban, y puedo estar de acuerdo que desde lo periodístico Juanma no tuvo ese calor que estamos acostumbrados en un debate tradicional. Pero fíjate que fue muy bien valorado, que escucharon a los candidatos con propuestas y definiendo temas específicos que muchos de ellos no habían estado en la primera línea de la discusión. De hecho, tú lo mencionabas en alguno de estos diálogos que se generaron, diálogos improbables, donde se interpelaban un candidato al otro. De educación en la carrera presidencial muy poco se ha hablado, de pobreza, que debería ser un tema, bueno, como todos los otros, que estuviera en la primera línea, no había sido parte del relato, de cómo enfrentar la democracia. Esto todo tiene que ver con los versus que se hicieron entre los candidatos, tampoco era un tema que estaba sobre la mesa. En las tensiones, que fue el momento donde se les propuso cómo enfrentar parte y contraparte para avanzar en el crecimiento, regular la migración sin afectar los derechos individuales y así una serie de temáticas, también no hubo posturas de los candidatos, definiciones. Pero si vamos a lo netamente periodístico, la noticia sin duda fue algo que fue muy sorpresivo. Tú le preguntas a Evelyn Matei, Juanma, por un tema en particular de los diálogos, era el versus más esperado, porque a Evelyn Matei le había tocado José Antonio Kast, los candidatos lo sabían, es decir, podían preparar la intervención, no el tema en particular, pero sí la intervención. Y ella dice, me van a permitir partir por algo. Yo estuve muy molesta por lo que ocurrió con los bots que vienen desde los republicanos, esto en relación a las acusaciones o imputaciones de que ella padecía Alzheimer, pero escuché tus respuestas, tus disculpas que José Antonio Kast las dio en Radio Pauta hace algunas semanas, y te perdono, le dice. Doy por superado y cerrado el capítulo. Ovación en el salón, porque eso también tenía que ver con el tono de lo que Icare quería reflejar, que era el diálogo y el trabajar unidos. El trabajar unidos fue una fórmula que implementaron, o una estrategia que expusieron todos los candidatos presidenciales, algunos con más fuerza, otros con menos, que Holger Polman, presidente ejecutivo de Icare, también lo manifestó en su discurso inaugural, y Dorothy Pérez, que sin duda lo conversabas largamente con Roberto Sá, se robó la película, también llamó a la unidad en varios momentos. Y creo que lo que hace Evelyn Matei no solo es eso, sino que también es un punto político muy relevante, porque la tensión que se estaba viviendo entre las derechas, entre José Antonio Kast y el Evelyn Matei y sus comandos, estaba muy álgido. De hecho, al iniciar el foro, la persona más esperada no era Dorothy Pérez, no eran los candidatos presidenciales, no eran los empresarios que llegaron y todo el mundo político y empresarial que estaba presente, sino que era Cristian Valenzuela, que a lo mejor para muchas personas era una figura desconocida hasta ahora, pero es el asesor clave de José Antonio Kast, que escribió esta columna hace ya 7 días en el diario La Tercera sobre los parásitos, refiriéndose a los funcionarios del Estado. Esa frase, esa intervención, provocó que ayer él fuera la persona más esperada, y de una manera comunicacionalmente también bien estratégica. Él llega al Metropolitan Santiago, se para frente a la prensa y comienza a responder todas las preguntas de los periodistas en vivo para el matinal Mucho Gusto, para nuestra señal digital, para Radio Infinita, explicando cuál fue el sentido de lo que ellos empujaron. Yo agradezco estos encuentros porque dan tiempo para reportear mucho y conversar con muchos personeros. Había de todo, y me encontré con grandes amigos de Radio Infinita como Pepe Out, por ejemplo, Cristian Valdivieso, por supuesto Roberto Isixson, que nos acompañó en la transmisión, pero también muchos políticos. Y con el mundo republicano, fíjate que
me quedo con la sensación de que esto no se pasó para la punta. Ni la columna, ni la bajada en defensa de Cristian Valenzuela de José Antonio Cast, sino que es una estrategia de instalar un tema que nadie puede decir hoy día que no es real. No que todos los funcionarios son parásitos del Estado, porque eso por supuestamente es un insulto y es algo que no quedó claro al leer la columna de Cristian Valenzuela, pero sí que existe esa grasa del Estado, de muchos operadores políticos que están, no solo desde este gobierno, sino que de otros, de siempre quizás, y que se puede limpiar y de alguna manera con eso también reducir el gasto fiscal. No da, creo yo, para los 6.000 millones que promete el Partido Republicano y José Antonio Cast, pero sí es algo que nadie puede desconocer sin generalizar, y se instala un tema que hoy día, si uno conversa en privado, y me tocó hacerlo con varios personeros de Chile Vamos, lo reconocen, pero se critica la forma. Ahora, lo que quedó, Juanma, es el fondo de esa discusión, pero de alguna manera Evelyn Matei lo que hace con su perdón a José Antonio Cast, que es por otro tema, es bajar las revoluciones, la intensidad que se estaba viviendo en la campaña de la derecha. Ya, vamos a ver cómo evoluciona esto. Sí, claro, va a seguir. Tiene múltiples interpretaciones, así como, a lo mejor en Chile están asumiendo que ya no van a ganar, entonces cómo se acoplan después y se justifica el que se acoplen en la campaña de Cast en segunda vuelta. Por el contrario, no le está rindiendo a la campaña de Evelyn Matei permanentemente confrontarse con José Antonio Cast. Tiene múltiples interpretaciones. Sin duda. 8:54.